Vamos a las entrevistas entonces. De los 10 millones de hogares que existen en nuestro país, aproximadamente 7 consumen gas licuado. Y por eso vamos a hablar esta noche con el presidente justamente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado para que nos explique cómo se desarrolla este consumo y la accesibilidad, sobre todo para las personas de escasos recursos. Señor Jovan Pastor, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias Ricardo por ese espacio, gracias a Diálogo Berto y a TV Perú por permitirnos dirigirnos a prácticamente todo el país, porque esta señal llega a todo el Perú. Así es. A ver, hablemos un poco, ¿cómo ha ido creciendo el mercado del gas licuado en nuestro país? Bueno, como en cualquier país del mundo, el Perú no es la excepción. A mayor cantidad de población, mayor cantidad de hogares, y la mayor cantidad de hogares en el Perú, casi el 70%, como bien lo dijiste, consumen justamente GLP. ¿Por qué GLP? Porque es versátil, fácilmente transportable, llega en peque-peque, llega en loma de burro, llega en bicicleta, llega en camionetas, a todas las latitudes del país. Y por eso es que en el tiempo ha crecido, entre otros usos también, porque hay usos industriales y también usos vehiculares. Ajá. Es decir, el mercado se va ampliando cada vez más. ¿Cuál es el ritmo de crecimiento, por ejemplo, anualmente? La tasa de crecimiento del GLP en estos últimos años ha superado el 3% interanual, o sea, ha venido creciendo a un ritmo superior a otro tipo de combustibles dentro de la distribución de la matriz energética que tiene el país. Y justamente en marco de este proceso de cambio de matriz energética, ¿cómo ha ido expandiéndose, por ejemplo, en cuanto a las conexiones domiciliarias? Hay diferentes combustibles. Lo importante es contaminar menos, empezar a utilizar combustibles que nosotros llamamos combustibles de transición, como el gas natural y el gas licuado, que justamente permiten llevar los combustibles fósiles hacia las energías renovables, y en el tiempo, tanto el gas natural como el GLP han crecido dentro de esa participación. Correcto. Ahora, en zonas como el Cusco, donde se produce justamente el gas, ahí hay problemas porque no llega justamente a surtir todo el mercado. Allí, por ejemplo, se está trabajando también, haciendo esfuerzos a través del propio fondo especial, que es solidario, para que puedan tener también acceso a menores costos. Ricardo, déjame hacerte un comentario. Existen 3.6 millones de hogares que son muy pobres y vulnerables. Dentro del programa que tú acabas de mencionar, que es el Fondo de Inclusión Social Energético, se distribuyen alrededor de 1.1 millones de bonos de gas, de compensación de gas justamente para esas familias. Pero aún existen 2.5 millones de hogares, pongámosle un ratio de 4 personas por hogar, 10 millones de personas que están aún inmersas dentro del problema de pobreza energética. ¿Y eso qué significa? Eso significa que no pueden cocinar eficientemente, no pueden calentarse eficientemente. ¿Eso en qué se traduce? Y permíteme 30 segundos más. En problemas de salud, para esas madres que cocinan justamente con otro tipo de combustibles contaminantes. Leña, bosta, cartón, llantas, para poder cocinar, y que terminan contaminándose, y a los hijos que están alrededor de esas madres. Además, también tenemos un problema de deforestación enorme. Son más de 60.000 árboles diarios que se talan en el Perú para lograr leña y para que esas familias cocinen. Son casi 6.000 personas que fallecen al año por problemas broncopulmonares relacionados a la ingesta en el tiempo de estos gases contaminantes. Correcto. Ahora, ustedes están justamente promoviendo una serie de acciones y la van a difundir a través de un congreso que entiendo se inicia mañana. El día de mañana hay el 14º Congreso de GLP y se va a tratar sobre la importancia y el rol estratégico que tiene el GLP dentro de la economía del país. Y justamente nos han brindado un espacio dentro de este foro a la Sociedad Peruana de Gas Licuado para que podamos entregar una serie de alcances que permitirían ampliar justamente la base de personas que podrían acceder hacia estos vales, y con algunas propuestas que son disruptivas, que son el empleo, los mismos recursos que hoy existen, pero para llegar a mayor cantidad de familias, apoyados en un estudio que hemos realizado conjuntamente con ESAN para poder llevar propuestas que eficienten el uso de los recursos del país. ¿Cuáles son las ideas principales de estas propuestas? Actualmente, por ejemplo, dentro del Fondo de Inclusión Social Energético
hay un porcentaje que se destina al subsidio de la oferta de conexiones de gas natural domiciliario. La idea es que en vez de que se subsidie la oferta, se subsidie la demanda a través de simplemente el apalancamiento y la garantización de que estas conexiones van a ser pagas en el tiempo por justamente estos usuarios, liberándose fondos para que puedan ser destinados a otros programas. Dentro de ellos, el bono gas, justamente para aplacar el problema de esas 2.5 millones de familias. ¿Y esta propuesta ya se está siendo evaluada a nivel de ustedes o también ha sido ya alcanzada al Poder Ejecutivo? Hemos tenido la suerte de ser escuchados en diferentes foros, en el MINEN, también en el Congreso, en Ocimermin, y justamente el día de mañana varios representantes del gobierno, del Estado, de estas instituciones, van a participar en este Congreso y que nos permita generar un espacio de debate y seguir calando sobre estas ideas. Correcto. Ahora, estas propuestas sin duda son de mucha trascendencia, de mucha importancia, pero ¿cómo lograr, además de la que usted nos está explicando, otras alternativas que permitan que mayor cantidad de familias puedan contar con este servicio o beneficio? Actualmente las reglas para poder, por ejemplo, acceder a este vale deben entrar en revisión. ¿Por qué? Por ejemplo, en zonas donde existe gas natural de influencia, no pueden acceder a tener este vale. Y hay zonas que es complejo que lleguen los tubos de gas natural, por ejemplo, en los cerros de Lima. Pasando el gas natural cerca, es difícil llegar ahí y esas áreas no reciben el vale. Otra condición es, por ejemplo, tener una cocina. Si uno no tiene cocina, no accede al vale. Correcto. Entonces es lógico que gente de bajos recursos económicos no va a tener una cocina a la mano de GLP. Por lo tanto, el programa debería ser ampliado a entregarse también cocinas conjuntamente con los balones para evitar la combustión de los productos que mencioné hace un rato, como el estiércol, como la leña. ¿Y la participación del sector privado, cómo puede, digamos, ahí mantenerse y darse en mayor apoyo a la gente de escasos recursos? Absolutamente. Promover la formalización de mayores puntos de comercialización. Hoy la regulación peruana exige una serie de cumplimientos para que pueda vender un combustible como el GLP en diferentes espacios físicos. Entonces la flexibilización de estas condiciones y el hecho de que se dinamice la obtención de permisos en diferentes latitudes, no solo las ciudades grandes, sino las ciudades pequeñas, los poblados y los pueblos, para que exista mayor cantidad de comercializadores, y ahí el rol de los privados. ¿Cómo? Justamente en la logística, haciendo que lleguen estos balones a todos esos centros de distribución del país ampliados. A propósito de logística, durante o hasta el año pasado, en que tuvimos problemas con los movimientos anómalos del mar, se producía cierta restricción en la venta y comercialización de gas, específicamente aquí en Lima, ¿no? Sobre todo en la zona sur, donde, digamos, tuvimos problemas con con el transporte o el traslado de gas. ¿Se ha logrado o se están viendo algunas alternativas para superar estos impases ante eventuales situaciones como las que hemos vivido antes? Hay que reconocer que Perú tiene un gran problema de infraestructura. Sin duda. La infraestructura portuaria, la infraestructura de carreteras y la infraestructura de almacenamiento de combustibles, incluido el GLP, no es la excepción. No podemos tapar el sol con un dedo, y es cierto que para que existan mayor cantidad de inversiones por parte de los jugadores del sector, se tienen que tener también reglas que permitan horizontes de largo aliento, es decir, de muchos años, para que estas inversiones se den. Por lo tanto, si no se robustece la infraestructura, en este caso el almacenamiento de combustibles, dentro de ellos el gas, seguramente cuando existan problemas como los oleajes anómalos que han existido por siempre, van a haber ciertas restricciones. Es cierto también, como información,
que había una ampliación en el abastecimiento estratégico de GLP en el sur Lima, que se encuentra ubicado en Pisco, a cargo de la empresa Plus Petrol. Había una ampliación desde el mes de julio del año pasado, que está permitiendo que exista mayor cantidad de unidades que carguen en forma diaria, y eso ha aliviado justamente el problema del abastecimiento en las zonas donde hay puertos. Ahora, ¿qué porcentaje de la producción de gas que se produce en el Perú se queda en nuestro país y qué porcentaje se lleva al extranjero? Lo importante es que el GLP, que es una mezcla de propano y butano, preponderantemente se produce en el país, porque el GLP peruano deviene, al igual que el gas natural, de los pozos de Camisea, porque esto es gas natural húmedo. Esa parte húmeda lo que produce es justamente GLP y algún otro tipo de combustibles livianos. Entonces, 70% del consumo de GLP en el país es abastecido por producto peruano. El diferencial, es decir, el 30%, llega por importación a través de los descargaderos que existen en el litoral. Pero también durante un tiempo se llevaba parte de la producción peruana hacia afuera. Es correcto. En algún momento el Perú, a nivel de GLP, era superavitario, pero como indicaste al principio del programa, el GLP ha venido creciendo en el tiempo, en casas, en comercios y también a nivel industrial. Lo que sí se mantiene a nivel de exportación y es a nivel de balanza comercial es positivo por el país, es que el Perú exporta una mayor cantidad de gas natural al mundo que lo que consume en el país, que es otro producto. Ahora, a nivel, por ejemplo, de matriz energética en cuanto a vehículos, ¿cuánto hemos logrado avanzar justamente en este aspecto? Pero es un caso de éxito, lo reconocen diferentes países, inclusive como Sociedad Peruana de Gas Licuado hemos sido invitados a participar en otros países y hablar de la experiencia y el crecimiento del GLP automotor, así se le llama. En el país existen cerca de 650.000 unidades de GLP que consumen un combustible menos nocivo al medio ambiente, económicamente atractivo, versátil, porque se encuentra prácticamente en todas las latitudes del país y permite el traslado de las unidades con largo aliento. Eso hace que, sumado a las unidades que existen de gas natural vehicular, aproximadamente estemos hablando de casi cerca de 1 millón de unidades que circulan con gas dentro del país, y eso tiene un efecto ambiental muy positivo. Perfecto, estaremos atentos conociendo cada una de las propuestas que se den a partir de mañana en la conferencia Perú GLP 2025. Por supuesto, agradezco una vez más por este espacio, Ricardo, y llanos a cualquier llamado. Gracias. Así es, muy amable. Don Giovanni Pastor, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado. Vamos a hacer una pausa y al retorno hablaremos sobre la controversia entre el Colegio Médico y el Colegio Odontológico. Pausa y retornamos.